¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21:35, 17 grados la temperatura en Asunción. Dos temas tenemos para desarrollar hoy. El primero, estamos haciendo seguimiento a esto que habíamos denunciado en dos programas en forma consecutiva. La mafia dentro del INDER, que después derivó esto con la renuncia de Horacio Torres, expresidente del INDER. Hoy concurrieron ante la justicia el exdiputado Carlos Soler, quien tenía el cargo de gerente de créditos del INDER, también Enrique Gómez de la Fuente, tenía el cargo de director de la región occidental. Ellos fueron imputados por cohecho pasivo, coima, el caso puntual que se hizo público, tiene que ver con el pedido de coima de $25.000. Hoy estábamos hablando con algunos funcionarios que compartieron información con nosotros, por supuesto, preservamos la identidad de nuestra fuente, funcionarios del INDER. Ellos dicen, asumió la semana pasada Mario Vega al frente de la institución. En general hay un consenso positivo hacia la designación de Mario Vega. ¿Por qué? Porque él fue presidente de la filial de la Coordinadora Agrícola del Paraguay en el departamento de Alto Paraná. Viene del sector productivo, fue candidato a diputado por el Movimiento Colorado Ñeteté. Pero ¿cuál es la preocupación? Se instala Mario Vega al frente del INDER, pero no ha hecho ningún cambio de la estructura que sigue operando, manejando esa institución. La estructura que trabajó con Horacio Torres, la misma que vino de la gobernación del departamento de Guairá cuando Rodolfo Friedman estaba al frente de la gobernación. Y hay denuncias puntuales que salpican a algunos de estos funcionarios. Vamos a compartir enseguida el informe, por ejemplo, la actual directora jurídica de la institución, Natalia Caballero, y también el caso del secretario general de la institución, González Fretes, denuncias puntuales que hicieron colonos del departamento de Alto Paraná que fueron víctimas de aprietes, pedido de coima. Por más de que ellos llegaron a obtener la adjudicación para trabajar la tierra en el departamento de Alto Paraná, va un grupo del INDER y les piden una coima para dejarlos en paz. Nos preguntamos en este informe y a la vuelta vamos a dialogar con el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico, Pastor Vera Bejarano, integrante de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara Baja, acerca de cómo o qué es lo que se tiene que encarar dentro de esa institución para lograr, en primer término, la transparencia. En segundo término, hace falta una reorganización del INDER. Y lo otro, mañana, en el punto 8 del orden del día, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, figura el pedido de creación de una comisión bicameral que investigue los hechos de corrupción que se fueron denunciando a través de los medios de prensa, no solamente el caso Carlos Soler, Enrique Gómez de la Fuente, otros casos que incluso presentamos acá del ganadero Rolando Fernández, el mismo que denuncia que Enrique Gómez de la Fuente le pidió una coima de nada más y nada menos que $480.000. Él decidió no pagar la coima y en menos de 90 días le sacaron su propiedad, 16.000 hectáreas. Vamos a presentar este informe. Cambiaron a la cabeza, le sacaron a Horacio Torres, asumió Mario Vega, pero hasta ahora sigue la misma rosca operando dentro del INDER. INDER cambia en cabeza, pero la rosca sigue intacta. El ministro de Agricultura, Rodolfo Friedman, confirmó la designación de Mario Vega, un dirigente de Colorado Ñeteté y miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Alto Paraná, como nuevo titular del INDER. El cambio se dio tras los escandalosos casos de coimas y aprietes a ganaderos del Chaco y colonos de Alto Paraná que afectaron la administración de Horacio Torres. Este último terminó imputado por la Fiscalía por el delito de cohecho pasivo agravado. Junto a Torres, hasta ahora solo 2 funcionarios fueron imputados por la Fiscalía:
Carlos Soler, exgerente de créditos, y Enrique Gómez de la Fuente, exdirector de la región occidental. El Ministerio Público interceptó conversaciones de Soler cuando negociaba una coima de $25.000 al ganadero Albino Méndez. Otro caso similar, denunciado en la Caja Negra, bajo el mismo modus operandi, involucró a otro ganadero a quien exigieron el pago de $480.000 para no despojarlo de unas 16.000 hectáreas en el Chaco. La víctima de este esquema, Rolando Ismael Fernández, se negó a pagar la coima solicitada por el propio Gómez de la Fuente, por lo que fue despojado de sus tierras a la fuerza por un grupo de pistoleros del Chaco que respondería a instrucciones de los propios funcionarios del INDER. Las denuncias también afectaron a otros funcionarios cercanos a Torres y que hasta ahora ocupan altos cargos dentro del INDER. Una de ellas, la directora de asesoría jurídica, Natalia Caballero, acusada de encabezar delegaciones de funcionarios que operan en la zona del Alto Paraná para adjudicar o revocar solicitudes a cambio del pago de coimas. Los casos fueron denunciados en la Caja Negra y afectan a colonos de Alto Paraná que viven en permanente zozobra. Aseguran que son obligados a pagar coimas de $5.000 a $10.000 a los funcionarios del ente rural para evitar ser despojados de sus tierras. Los casos ya están en manos de la Fiscalía. Otro funcionario salpicado por denuncias es el secretario general del INDER, Juan Ángel González Fretes. De acuerdo a sus propios compañeros de trabajo, registró un importante despegue económico desde que ingresó a la institución. Es sindicado como el cerebro de las operaciones de revocación de adjudicaciones. Pese a los llamativos vínculos y conexiones que tendría el ministro Rodolfo Friedman con los hechos denunciados, hasta el momento el Ministerio Público no solicitó ni siquiera un cruce de llamadas o un peritaje al celular del ministro. En varias conversaciones de WhatsApp se nombra al alto funcionario del Ejecutivo. Friedman ubicó en el INDER en puestos clave a todos sus leales y ex colaboradores de la gobernación. ¿Seguirá operando la misma rosca? Bueno, esto nos preguntamos todos, si va a seguir operando la misma rosca dentro de esta institución, porque veíamos como un hecho positivo el hecho de que Horacio Torres presente su renuncia, su condición de presidente del INDER, pero hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada la administración de Mario Vega. Nosotros le habíamos invitado a él para que participe del programa La Caja Negra. En principio dijo que sí, iba a estar, pero ayer por la tarde, noche, nos dijo que tenía otro compromiso. Nosotros le queremos tener al presidente del INDER para hacerle todas estas consultas, a ver, y que tiene que ver para que funcione con transparencia, que es lo que se quiere esta institución. Está con nosotros hoy el diputado del PLRA, Pastor Vera Bejarano. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto saludarte, Jorge, a la audiencia. Bueno, estamos acá para... Estás en la Comisión de Reforma Agraria. Sí, yo integro la Comisión de Bienestar Rural. ¿Ustedes qué dicen? Estos casos, el más sonado, esto que involucra, hay dos imputados, altos funcionarios de la institución, caso del exdiputado Carlos Soler, Enrique Gómez de la Fuente, tenía nada más y nada menos que el manejo de la región occidental, en su órbita el control de 3.200.000 hectáreas en el Chaco. Y denuncias puntuales, compartíamos recién de un ganadero de nombre Rolando Ismael Fernández, arrimó la denuncia a la Fiscalía. El fiscal dijo de Filadelfia, Héctor Velázquez, la denuncia está a 200 kilómetros de mi oficina, entonces él por eso no avanzó en la investigación. ¿Qué dicen ustedes, diputado? Bueno, la verdad que la corrupción en las instituciones de nuestro país es grave, es lamentable, está matando a las instituciones no funcionan. Y bueno, el caso del INDER es uno más, realmente hace bastante tiempo que esa estructura corrupta en el INDER no hace que avance en la solución de los problemas agrarios, ¿verdad? El tema de tierra, que es un grave problema pendiente en nuestro país. Y sobre el caso puntual, la Cámara de Diputados plantea lo que ya mencionabas, la creación de una comisión bicameral. Mañana vamos a tratar eso en la sesión.
se va a instalar, esperemos que se apruebe, ¿verdad? Una resolución que crea una comisión bicameral para investigar, darle un seguimiento a esto y tratar de contribuir en buscar alguna salida. Se tiene que probablemente hacer una reingeniería del INDER porque se cambian los presidentes, se cambian los jefes, pero es una estructura instalada ahí. Sí. Yo particularmente no tengo nada que decir del presidente Horacio Torres, pero la estructura que ya está instalada de años es una estructura bastante perversa. Que, o sea, realmente lo que se escucha son cosas escandalosas, ¿verdad? Que merecen toda la atención del presidente de la República, porque nosotros como un país eminentemente agropecuario, necesitamos que el gobierno, la gestión de gobierno tenga un enfoque de desarrollo rural, es decir, que priorice estas cuestiones de la tierra. El problema de la tierra en nuestro país es un problema grave y todos estas movilizaciones, las represiones ahora que hubo en Oviedo, en fin, van a seguir y van a ver las invasiones porque no se le da la importancia debida a esta problemática de la tierra, del tema rural, ¿verdad? Así es que si el presidente de la República no toma con seriedad esta cuestión, vamos a seguir con los mismos problemas, ¿no? Me decía el otro día, el martes pasado, tu colega, diputado Celso Kennedy, no es que da la sensación, categóricamente el tema que estás mencionando, diputado, reforma agraria, el tema tierras, no figura en la agenda de este gobierno. No figura directamente en la agenda, como muchos otros temas, ¿verdad? Pero este es un tema muy sensible porque puede generar hasta una explosión social. De hecho, estos de violencia que hemos visto, de desalojo con balines de goma en la zona Mambay, hoy por la tarde, productores frutihortícolas de 3 localidades del departamento de Caguazú. En un 3 de febrero, Coronel Oviedo. Y ellos dicen, no vemos tampoco una determinación para el combate al contrabando. Senave, dice, ¿qué está haciendo el presidente de Senave? La Marina. Entonces cerraron hoy rutas, porque ellos agotaron también instancias. Sí, no, eso, a mí me consta, soy miembro de la Comisión de Agricultura, de las veces que se trabajó mucho sobre la modificación del Código Aduanero, que nosotros hemos aprobado, se fue al Senado y se rechazó, nos ratificamos, y ahora está, no sé, el Senado tiene que aceptar nuestra ratificación y esperemos que se apruebe, que se penalice el contrabando, ¿verdad? Ese es un grave problema. El tema de los tomateros, de los productores de frutihortícolas, ¿verdad? Pero en general, esta es una cuestión grave. Han cambiado los tiempos, la realidad del sistema productivo, ¿verdad? Y pareciera que no estamos adecuados a los nuevos tiempos. El sistema MAC es un sistema totalmente perverso, se ha convertido en un ministerio político en los últimos tiempos. Tiene que sufrir una profunda transformación también. Con estos niveles de pobreza que tenemos, porque 10%. Ayer tuvimos un evento muy importante en la Cámara de Diputados. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Mañana se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Hay 820 millones de personas con hambre en el mundo. En nuestro país esos niveles alcanzan 10%. Altísimo, número altísimo. 10% de gente que sufren hambre, malnutrición, desnutrición. Y eso lo dijo el representante de la FAO en Paraguay, el señor Jorge Mesa, en su discurso, en nuestro acto, donde hicimos un reconocimiento a un programa que se llama Cadenas de Valor Inclusivas, que está desarrollado por FECOPROD, financiado por USAID. Realmente es un programa muy exitoso, involucra a 15.000 personas, de las cuales más de 8.000 mujeres. Entonces hemos entregado, del Frente Parlamentario contra el Hambre que presido, hemos entregado un reconocimiento, un premio a esas mujeres. Representan, ellas vinieron 20 mujeres a 6.000
mujeres productoras que están trabajando en una cadenas de valor en diferentes rubros, ¿verdad? Y decía este señor, 10% de la población rural en situación de hambre, ¿verdad? Y la pobreza en el campo está alrededor del 30%. Y con todas las cooperaciones internacionales, los programas, no logramos salir de esos niveles. Eso significa que algo no funciona, se tiene que replantear. Y como te decía en un principio, la gestión de gobierno tiene que tener un mayor enfoque de desarrollo rural, es decir, tiene que tomar mayor interés en estas cuestiones. Aparte, en el tema puntual, volviendo al tema puntual del INDER, yo hubiese querido que se dé la interpelación porque era una oportunidad para ustedes para hacer preguntas y entender el funcionamiento. Pero, por ejemplo, este caso puntual de un ganadero que fue beneficiado con 16.000 hectáreas en el Chaco. Y uno se pregunta, para ser beneficiario de 16.000 hectáreas, ¿eso se sometió a una especie de concurso, se licitó, o viene el que mejor plantea la propuesta, se le da? ¿Cuánta es la cantidad de tierras que dispone el INDER? Y después, ¿cómo se determina la entrega, la distribución? Porque digo, un ganadero en manejo de 16.000 hectáreas. O sea, ¿cuál es el criterio que tiene una institución? Y después lo otro, se firma un acuerdo, una resolución de adjudicación a ese ganadero, viene una nueva administración y ese ganadero ya hizo inversiones en esa tierra. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Esa rosca de la que estamos hablando, que denunciaron también productores de Alto Paraná. Vos querés seguir teniendo esta adjudicación, tenés que ponerte tanto. Y ahí está el caso que hizo Rolando Fernández, $480.000 de coima le pidieron. No, y son cosas, hechos escandalosos, y seguro que hay más casos así. Realmente, según entiendo, las fincas en el Chaco son de 4.000 hectáreas. O sea, si él tiene 16.000 hectáreas, entonces no sé cómo habrá hecho, ¿verdad? Ciertamente. Y la única forma es con la coima, ¿verdad? Y esos son los hechos de injusticia que revela la gente. Por eso muchas veces el campesino paraguayo se revela y reacciona y sale a cerrar la ruta, a hacer cosas. Porque las inequidades que tenemos, este es un país de inequidad. Según indicadores así de expertos, nosotros llegamos a la inequidad perfecta, es decir, alcanzamos el límite donde la cantidad de tierras que se tiene, las tierras agrícolas están en manos de unos pocos, una cantidad importante de tierra y miles de campesinos sin tierra, ¿verdad? Entonces, ahí tiene el problema que pasó el viernes con el bloqueo del puente Remanso. Estas son señales no muy alentadoras, diputado. Por eso yo coincido, por más de que algunos, no sé cuál es tu opinión al respecto, eso que había posteado el embajador de los Estados Unidos, que algunos califican de intromisión, pues él dice, usó una frase, hay que escuchar al pueblo. Esto que pasó con los indígenas, el cierre del puente, yo escribí el otro día un artículo sobre esto, ellos agotaron instancias. Así es. Por ejemplo, la que renunció, la que estaba al frente del INDI, Ana María Alem, nunca generó empatía con ese sector. Hubo denuncias puntuales de líderes indígenas que nunca les recibió. Entonces, si no se genera esa empatía, si no se escucha al pueblo, tenemos el caso del cierre, del bloqueo del puente Remanso. ¿Qué significó eso? 11 horas de cierres, 10 kilómetros ahí vemos imágenes, 10 kilómetros de cola de vehículos que querían pasar. Y después lo que veíamos hoy, le escuchamos, es cierto, al Euclides Acevedo, ministro del Interior, una parte dice, no vamos a permitir los cierres de ruta. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Está bien el Estado de Derecho, pero hay una cuestión de fondo. Cuestión de fondo, antes. Ese es el punto. Ahí es donde se tiene que combatir, porque yo no creo que se les antoje nomás a estos productores frutihortícolas ir a cerrar rutas para hacerle la guerra al gobierno. Ahí hay una cuestión de fondo. Y el reclamo que ellos hacen es un reclamo legítimo. Queremos que corten con el contrabando. No podemos cubrir ni siquiera el costo de nuestra inversión en la producción de tomate, dicen ellos. Así es, esa es la cuestión, por eso
legítima que el gobierno, el presidente tiene que darle una mirada más comprometida al sector rural. Porque es cierto, el Estado de Derecho tiene que estar vigente, se tiene que respetar la ley, la Constitución, pero vamos a ver por qué reaccionan así. No tienen otras herramientas más que si agotaron las instancias, porque me consta, se ha trabajado mucho, han reclamado tanto el tema de reprimir el contrabando y además solicitar más asistencia técnica, crediticia, que permita un desarrollo con dignidad al campesino paraguayo. Y eso es posible. La cartera de crédito de la banca pública tiene suficiente dinero, pero que no se utiliza. Está, no sé, en la ejecución presupuestaria hace 1 o 2 meses atrás no llegaba ni al 5%. Eso significa que no hay voluntad, no hay una mirada de buscar al cliente, por decir, ¿verdad? Desde el banco de fomento, del crédito, y generar créditos. Nosotros aprobamos un crédito, el crédito rural diferenciado en la Cámara de Diputados a senadores. Es decir, lo que quiero significar eso es que el campesino necesita herramientas legales para trabajar, como el crédito, la asistencia técnica, controlar el contrabando y el tema de la tierra, que siempre es central. El Estado paraguayo tiene que comprar las mejores tierras a los campesinos. No es nada, la deuda del INDER es algo más de 100 millones de dólares, eso no es nada, entendiendo la gravedad que supone todos estos temas, ¿verdad? Por la falta de tierra. Los fondos de Itaipú, de Yacyretá, se puede resolver ese tema, ¿verdad? Entonces no hay una voluntad política del presidente de la República, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, hablaste, diputado, el tema de reforma agraria también está en la Comisión de Agricultura. El tema del MAC, presupuesto 80 millones de dólares. Ayer estuvo Rodolfo Friedman defendiendo su presupuesto. Nos decía Lichi, el que estaba anteriormente, de ese presupuesto 80 millones de dólares, prácticamente 70 millones de dólares es para seguro agrícola, se paga alquileres, combustible, salarios. Y el resto, 10 millones tenés para invertir en el desarrollo del campo. Y lo otro, redefinir. Hablamos de rediseñar los roles o la función dentro del INDER, por un lado. INDER, y lo mismo dentro del Ministerio de todo el sistema MAC. Todo el sistema MAC. Ahí hablamos de crédito agrícola, banco, SENAVE, todo el sistema, ¿verdad? Que tiene que trabajar coordinadamente, ¿verdad? El INDER se tiene que transformar, no dar respuesta a los reclamos. Y ahí viene una cuestión que me gustaría desarrollar después de la vuelta a la pausa. Un tema que se habló bastante. La designación, por ejemplo, y no es una cuestión, un ataque personal, ¿verdad? Porque de hecho hubo una generalidad en el concepto de muy pocas expectativas. A diferencia, por ejemplo, pongo nomás la comparación, espero que Euclides Acevedo no se enoje. Sí. La designación de Euclides genera una expectativa positiva. Sí. Hay algunas voces quizás en contra, pero en un 99% de expectativa positiva. Porque es una persona que conoce el sector, seguridad, históricamente, ¿verdad? Sí. Y en el caso de Friedman no hay ninguna expectativa. O sea, pero cero, ¿verdad? No, hablamos de eso, diputado, a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Seguimos en la caja negra. Impresionante, diputado, cómo la gente comparte información. Funcionarios que están dentro y están preocupados, ¿verdad? Vamos a desarrollar esto que nos pasaron ahora al próximo capítulo para hacerle un poco de seguimiento, las presiones de Friedman para un funcionario en particular que es hoy secretario general, lo quiere enviar como director encargado del área del Chaco, es donde estaba Enrique Gómez de la Fuente, porque ahí están las tierras 3.200.000 hectáreas que están dentro del ejido del INDER. Y lo otro, nosotros hablamos sobre esto, diputado. La Fiscalía tiene muchos elementos acá. Es cierto que ha avanzado la imputación de 2 exfuncionarios. El caso de Gómez de la Fuente, el caso de Soler.
que yo decía el otro día, en realidad son actores de reparto, porque esto tiene vinculaciones y ramificaciones y conexiones políticas mucho más arriba. Y la Fiscalía no ha avanzado en ese sentido. Por ejemplo, el caso del ministro de Agricultura y Ganadería, pedir copias de sus mensajes de WhatsApp, porque hay mensajes que indican que él tenía una conversación directa con el exgerente de créditos y bajaba líneas sobre cuestiones administrativas, cuestiones puntuales, y eso está en el mensaje. La Fiscalía no ha pedido informe ni para peritar el teléfono. Y al respecto, diputado, me gustaría que escuches esto que declaró hoy Carlos Soler, el que está imputado, porque hoy fue hasta la justicia para las medidas que le tenían que aplicar, y él hace algunas confesiones. Yo siempre digo, las famosas viudas del poder, los que formaron parte de la rosca, después salen y son los que más relatan cómo sucedieron los hechos, porque sabía perfectamente cómo funcionaba el esquema, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que decía hoy el ex gerente de créditos del INDER, Carlos Soler. Tengo entendido que ahora se está anexando la denuncia que nosotros presentamos. Son dos denuncias que presentamos, ¿verdad? Uno por la Comisión de Hecho Punible, ¿verdad? Del tema de cohecho pasivo agravado, y el otro es por producción de documentos públicos de contenidos falsos. Contra personas innominadas. Entonces son denuncias que tienen que ser anexadas a la carpeta fiscal. Pero Carlos, ¿cómo estás tomando vos esto que ahora al parecer, una cierta forma que comenzó con una denuncia periodística tuya, se dio la vuelta y apunta otra vez a vos como uno de los que pidió plata junto a Gómez de la Fuente? Bueno, de hecho yo tomo con mucha tranquilidad. Tengo 16 años de vida pública intachable, 10 de parlamento, 6 de funcionario público. No me he quedado con absolutamente nada de nadie. En lo que buscamos justamente que salga a la luz los hechos denunciados. El INDER en los últimos, principalmente en este último año, con la nueva administración se ha convertido en una caja de recaudación. Esa es la realidad. Y ojalá el Ministerio Público pueda profundizar la investigación en torno a lo que nosotros hemos denunciado. La dirección de la región occidental es apenas la punta del ovillo de cómo se maneja esa institución en términos de irregularidades, por citar de alguna manera. Por eso yo insto a que, y me puse yo mismo a disposición de la Fiscalía para que sea investigado y se pueda llegar al fondo de la cuestión. Acá hay muchas cuestiones que se tienen que aclarar. La responsabilidad en todo esto por parte del expresidente de la institución, Horacio Manuel Torres, que yo no creo de que firme nomás por tontito las resoluciones que se han firmado en estos últimos un año en todo lo que guarda relación a las desestimaciones, adjudicaciones y titulaciones de la región occidental. Ahí hay un verdadero carnaval que debe ser investigado. Por eso hablo de la punta del ovillo, porque eso tiene que ir luego a pago de tierra, tiene que ir a construcción de sistemas de pozos de agua. Hay un montón de irregularidades. ¿A ustedes les parece que en el INDER en este momento se impone la transparencia a partir de esta nueva administración? Simple lavado de cara, simple lavado de cara. Si está toda la estructura de Villarrica, está toda la estructura de la gobernación. Y acá entonces, ¿quién es el que tiene el mayor peso? ¿Dónde está la corona? Justamente ahí se tiene que llegar. Se tiene que llegar a investigar quién es realmente el que manejaba la institución. Porque al parecer podría ir por tráfico de influencia la cuestión, ¿verdad? Bueno, hay mensajes que demuestran claramente de que en el caso nuestro nosotros nos comunicábamos directamente con el hoy ministro de Agricultura. Entonces, hay cuestiones que deben ser investigadas a fondo. Yo creo que tiene que salir a la luz la verdad y se tiene que transparentar esa institución hay muchísima gente buena dentro de la institución. ¿Respondían directamente a Friedman sin él ser nada de la institución? Bueno, en realidad todos, vamos a ir por lo que se sabe concretamente, ¿verdad? Se sabe que toda la institución estaba siendo manejada por el mismo equipo de la gobernación de Villarrica. Hoy hay un nuevo presidente, pero la estructura sigue exactamente igual. Entonces saquen ustedes sus conclusiones.
Estos son los salvavidas de plomo que se tiene que sacar el presidente de la República de encima. Pero ustedes tenían que recaudar para Friedman, o sea, la institución. No, por favor. Yo no recaudé nunca. Sí, la institución recauda a través de Fuente 30, que es ingreso genuino, lo que es para la institución. Lo que recaudaban para otros o para terceros es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Ahí es donde se tiene que investigar. Por eso, equipo de Friedman... se dio la pista, yo hice las denuncias concretas, están con nombres y apellidos, están con fechas, están todo dentro de esa denuncia. Entonces, ojalá se abra el proceso de investigación. Yo me someto a la justicia porque no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar, no me quedé con absolutamente nada de nadie, lo voy a repetir hasta el cansancio, y creo que lo que yo hice fue un poco realmente dar el puntapié inicial para que esta tremenda corrupción que hay dentro de la institución pueda ser de alguna manera combatida con fuerza por la justicia, porque fue realmente grotesco un año de administración de este señor que se fue de la institución, que es Horacio Manuel Torres, y obviamente ese equipo vino justamente de la mano del senador Friedman. Este equipo vino en la mano de Friedman. O sea, que diputados, a mí me dijeron también funcionarios de que en realidad este señor mayor, Horacio Torres, prácticamente era una especie de títere de Friedman. Porque Soler hay una parte donde habla de se recaudaba para terceros dentro del INDER y había una administración paralela. Está gravísimo esto. Grave, la Fiscalía debe intervenir fuertemente. Le escuché hablar a la fiscal hace unos días la cantidad de funcionarios comisionados en diferentes instituciones, aproximadamente 200 funcionarios. Traigo más a colación, que también es un poco la debilidad de la Fiscalía, ¿verdad? Pero sí, tiene que investigar, y acá, así como entiendo, apunta hacia el ministro Friedman, ¿verdad? Que tiene que ser investigado. Y después plantear una reingeniería del INDER, este tema del consejo consultivo, hay que eliminar, ¿no? Ahí pues entran los temas políticos también, ¿verdad? La influencia política. Y hay cuantos casos de gente que han pagado todo y no pueden titularse porque no pagan la coima, ¿verdad? Así es que muy grave. Bueno, esperemos que mañana se apruebe. Puntualmente, y cerramos con eso. Figura, me dijiste, punto 8 del orden del día. Sí. Cámara de Diputados. El proyecto, el pedido en realidad, ¿verdad? Un proyecto de resolución que crea una comisión bicameral. Es decir, que si nosotros aprobamos, pasamos al Senado, el Senado tiene que también aprobar y se integra. Va a tener un proceso, pero sí vale la pena. Yo creo que se integre y estén las personas más adecuadas y que puedan investigar realmente. ¿Por qué va a ser importante la creación de esta comisión de diputados? Ojalá esto avance, prospera, porque hay evidencias de que esto continúa. Sí, cuando renuncia Horacio Torres, eso fue imposible hacer la interpelación. Entonces, con la figura de la comisión bicameral, que entre paréntesis hemos creado ya comisiones bicamerales en este periodo, se le convoca a los funcionarios afectados. Sí. Y a partir de allí, que entre paréntesis mañana también van a dar una conclusión sobre el tema acta bilateral, que tu colega liberal Fernando Orelloni ya hizo un adelanto, entre paréntesis, responsabiliza lo que pasó, la firma del acta bilateral al presidente de la República y al ex canciller Luis Alberto Castiglioni. Los detalles vamos a tener mañana cuando presenten la conclusión. Pero a propósito de esto, comisión bicameral, acá hay sobrados elementos para investigar, no solamente los vínculos de Horacio Torres, estos otros dos funcionarios, o la eventual implicancia del actual ministro de Agricultura y Ganadería, sino esto va a llevar a eso que dijiste al inicio de esta nota, la necesidad que está hecho en la Comisión de Reforma Agraria, redefinir la función de esta institución. Sí, totalmente. Así como está, es inviable, una institución pesada, una carga y que está haciendo mucho daño al país. Y este gobierno, si no toma medidas fuertes,
se está debilitando más cada vez, ha perdido totalmente credibilidad y con todo lo que estábamos mencionando del acta bilateral, más problemas, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer cambios profundos y yo insisto en el tema rural porque conozco profundamente la problemática. El gobierno, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene que darle un mayor interés, ya sea el tema del INDER y el sistema MAC, replantear una reingeniería y atender la problemática y ver esos índices de pobreza que son alarmantes, ¿verdad? No podemos seguir con 30% de pobreza y con tantas cooperaciones, programas. Hay mucha corrupción, mucha burocracia y bueno... Pero te diste cuenta en este detalle. Empezamos a hablar de esto, a mí me bombardearon funcionarios que están adentro. Sí. Y a vos también te pasaron datos. Acá me pasaron datos también. Claro, te están viendo y dicen, tengo una serie de te voy a informaciones pasar datos, me dijeron. que quieren compartir contigo, ¿verdad? Sí, de las tierras que tienen algunos implicados y cosas así. Y que ponen a nombre de terceros. En realidad son funcionarios Sí. metidos que ellos son los dueños de tierra, pues ponen a prestar nombre, a nombre de terceros. Por eso, acá hay, en este tema, y yo el otro día le decía a Celso Kennedy, ¿te acuerdas? Un ex presidente del INDER, habrá algunas excepciones. El otro día me dijeron un tal Alonso que haya pasado por esa institución y que no haya estado implicado en un hecho de denuncia, por lo menos. Por ejemplo, De hecho, Allí Merlo, por ejemplo, un gran presidente. Es por ejemplo, un técnico de las características de Allí Merlo hubiera sido un ministro de Agricultura, por ejemplo. Hay tantos técnicos buenos en nuestro país para ministro de Agricultura y lo ponen a alguien que realmente yo no lo descalifico, afirman como persona, pero para ese cargo parece que no está preparado. Es decir que ahí sí hay personas que han pasado por la institución que dieron respuesta, pero después hay otros que... ¿Cuál es la posibilidad de que mañana se apruebe de Bicóralo la creación de esta comisión bicameral? ¿Hay Yo creo que intención sí. de que esto yo prospere creo que o no? hay una especie de consenso político importante. Y eso también hablando de consenso político, yo creo que el presidente de la República tiene que buscar un gran consenso político para toda esta problemática, ¿verdad? Porque esto no va a parar con cambios de personas, tiene que replantear profundamente y debe haber un gran consenso político para buscar la solución a la problemática rural en particular, ¿verdad? Porque así seguimos y van a seguir las invasiones, el cierre de ruta, los reclamos y el problema del campo se traslada a la ciudad, ¿verdad? Diputado, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Estamos pendientes de lo que trate mañana, punto 8. Muy bien, gracias, un gusto. Nosotros vamos a la pausa. A la vuelta desarrollamos un tema que le estamos haciendo seguimiento. Hace ya 2 meses se había presentado una denuncia, reclamos de desarrolladores informáticos, gente vinculada al tema software. La agenda digital. ¿Qué es la agenda digital? El Congreso le otorga al MITIC, al Ministerio de Información y Tecnología de la Comunicación, 130 millones de dólares para la creación de la agenda digital. Hubo reclamos, se hicieron audiencias públicas, pero desde el gobierno no pudieron evacuar las dudas de cómo se va a usar ese dinero. Nosotros accedimos ya a una serie de documentos que vamos a mostrar a la vuelta de la pausa en un informe. Ya se ha destinado una importante cantidad de dinero para el pago de salarios a gerentes, directores, gratificaciones y pago de alquileres. Hay un reclamo de los desarrolladores informáticos que se quiere saber en detalle con precisión si efectivamente se va a trabajar en crear la agenda digital, que estamos de acuerdo porque eso va a permitir acercar el gobierno, todo lo que tenga que ver con la tecnología, el funcionamiento de las instituciones a los ciudadanos. En principio estamos de acuerdo con la creación de la agenda digital. ¿Dónde está el problema? Que tienen que explicar con precisión, por una cuestión de transparencia de semejante cantidad de dinero, 130 millones de dólares, cómo se va a usar la plata.
A la vuelta de la pausa, ya venimos. Seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 22 y 20, 16 grados la temperatura en Asunción. Lo que habíamos anunciado, el gobierno ignoró denuncias por falta de transparencia en el manejo, el destino que se le va a dar al préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, 130 millones de dólares. ¿Para qué el Congreso le otorga al MITIC ese préstamo, esa plata? Para desarrollar la agenda digital. Nosotros, después de compartir este informe, vamos a hablar con Luis Benítez. Él es un consultor independiente, forma parte de un equipo de otros desarrolladores de software que pusieron el ojo sobre la agenda digital y que hace unos cuestionamientos muy interesantes que desde el MITIC deberían tener en cuenta, que al final es un reclamo, son voces ciudadanas que piden transparencia en el manejo de este dinero que finalmente todos los paraguayos vamos a terminar pagando. Nos preguntamos nosotros, ¿cómo no evacuaron las dudas acerca del manejo de estos 130 millones de dólares y aparecen, por ejemplo, desembolsos para pago de gratificaciones, alquileres? Nos preguntamos nosotros, ¿empezó en el MITIC el festín con el dinero del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo? En este informe. Agenda digital. El gobierno ignora denuncias por falta de transparencia y comienza el festín con préstamo del BID. Pese a las denuncias y a las irregularidades detectadas, el proyecto Agenda Digital se lleva a cabo a tambor batiente. El préstamo de 130 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo ya está en manos del ministro Alejandro Peralta Bierzi. Desde la comunidad técnica alertan que no existen garantías de buen uso del dinero. ¿Habrá festín con préstamo que todos pagaremos? Los primeros desembolsos del millonario crédito ya fueron autorizados y están próximos a efectuarse. El gobierno hizo caso omiso a los reclamos y propuestas que se presentaron para transparentar el costoso proyecto. Los primeros desembolsos del préstamo serán prácticamente para contratar a más funcionarios, regalar sobresueldos a directores y gerentes del MITIC y para pagar montos injustificables por alquiler de oficinas. Todo marcha viento en popa y sin una pizca de transparencia. De acuerdo a las denuncias recibidas y a los documentos verificados, el monto presupuestado solamente para pago de alquileres por espacios de coworking es de $484.000. De esa cantidad, $276.000 serán utilizados para alquilar oficinas para los administradores del proyecto Agenda Digital. En el 2018, el gobierno había inaugurado, con el apoyo del gobierno de Corea, un local para desarrollo de seminarios y espacios de trabajo totalmente equipado. El local se denomina Centro de Acceso a las TIC y fue posible gracias al apoyo del gobierno de Corea. Si ya tiene un local equipado, ¿por qué gastar $484.000 en alquileres? Además, estas oficinas, instaladas en Asunción, serán destinadas en parte para desarrollar proyectos de emprendedores. ¿Y los emprendedores del interior? Así como está diseñado el proyecto, solo servirá para seguir ampliando la brecha. De acuerdo al proyecto de presupuesto del MITIC para el próximo año, se prevé el pago de gratificaciones de hasta 30% sobre el salario base por servicios especiales para los funcionarios asignados de forma exclusiva a la unidad ejecutora del proyecto. En la defensa de su presupuesto, el MITIC justifica sus pedidos de aumento en la contratación de más personal técnico para la ejecución del proyecto. ¿Cómo se harán las contrataciones? ¿Se llamará a concursos de oposición?
Tras los reclamos públicos y la campaña desatada en redes sociales, advirtiendo sobre la poca transparencia del proyecto, el Poder Ejecutivo firmó el decreto número 2145, que dispuso la creación del Comité Estratégico Digital, que tendrá a su cargo ejecutar e implementar el proyecto de la Agenda Digital del MITIC. Desde la comunidad técnica, se había propuesto la creación de mesas temáticas abiertas como mecanismo que garantice la participación ciudadana para el diseño del proyecto de la agenda digital. La idea era permitir que expertos en el rubro y autoridades por igual aborden la planificación en conjunto. Sin embargo, todo quedó en los papeles. Pese a las denuncias, los reclamos y el interés en participar, el Ministerio de Peralta Bierzi prácticamente descartó los mecanismos de participación que se habían propuesto para codiseñar el proyecto con todos los sectores e hizo caso omiso a las denuncias. El préstamo del BID de $130 millones será pagado por todos los paraguayos en un plazo de 24 años. Al respecto, la Contraloría General de la República alertó en su momento sobre el impacto que tendría asumir el compromiso. El ente Contralor alertó el efecto de este préstamo en los índices de liquidez para el año 2023 debido al vencimiento previsto de una parte de los bonos soberanos, equivalente a unos $780 millones. Pues sobre este tema vamos a hablar con Luis Benítez, consultor independiente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches de la audiencia. Agenda digital, en redes se habla un montón de este tema, pero en general yo digo, el ciudadano común, ¿tiene idea qué es la agenda digital? Básicamente es uno de los temas que tienen que encarar el Estado paraguayo para empezar a utilizar tecnología en las instituciones, por un lado, ¿verdad?, propender al desarrollo de tecnología local con empresas locales, como dos ejes básicos mínimos, ¿verdad? El tercer eje podría ser todo lo que es el marco legal propiamente, que se tiene que adecuar para poder desarrollar estos dos ejes esenciales. Y el último eje podría ser todo lo que es infraestructura, que es necesario para el tema de desarrollo tecnológico. El problema es que el Estado paraguayo como Estado no está tomando acciones planificadas a largo plazo para utilizar esto como herramienta para reestructurarse propiamente. Nosotros lo que vemos en este plan, en esta agenda digital, es que se plantea parches para continuar ese mismo esquema de seguir gastando dinero sin obtener resultados para la ciudadanía o para el Estado en general. Estos cuestionamientos que ustedes, que son técnicos, Luis, llegaron a arrimar y a hacer los cuestionamientos, digo, en esta audiencia pública donde participaron actores, el viceministro de Tecnología, Miguel Martín. ¿Se habló de esto? ¿Se acercaron ustedes a este criterio? Mira, particularmente como comunidad técnica, ante el ministerio se tuvieron 4 reuniones concretamente, ¿verdad? Una de ellas yo participé con el ministro, donde lastimosamente no se tomaron decisiones. Ya te estoy hablando de el mes de julio aproximadamente, y después se dieron otras reuniones donde nosotros hicimos planteamientos, y el planteamiento que hace la comunidad técnica es, al ver que no existe documentación, al ver que no existe sustento en cómo se va a gastar estos 130 millones en este plan, el planteamiento que nosotros hicimos fue, vamos a parar la pelota, vamos a parar la ejecución del proyecto, vamos a colaborativamente la comunidad técnica, la academia, la sociedad civil y el Estado, diseñar un plan donde todos ganemos. Ese fue el planteamiento de hacerlo en un año. Lastimosamente, esta dilatación y la no aceptación de los planteamientos que hicimos en todos los puntos, nos traen a hoy octubre. Son 6 meses de denuncias, 6 meses de
de pedidos de acceso a información pública, de entrega de documentos, de no entrega de documentos. Mañana se reúne el consejo del que va a definir lo que es el Paraguay digital. Y nosotros no sabemos en qué se va a gastar. Ya, de hecho, hoy también, esta tarde, el ministro se fue a defender el presupuesto. Ya se pidieron los primeros 30 millones de dólares que se van a ejecutar en el 2020. Esto ya probablemente se apruebe en el presupuesto de gasto de la Nación este año. Para ejecutarse, o sea, la agenda digital propiamente con los fondos va a empezar a ejecutarse el próximo año. Este comité que veíamos en el informe estratégico digital, Sí. ¿Quiénes integran este comité? Son 10 ministerios y preside el Ministerio de Tecnología. En el decreto, textualmente no están representantes de la academia, no están representantes de la sociedad civil, no está representante del sector privado siquiera. ¿Ah? Son 10 ministros de los cuales solamente uno, que es el ministro de Tecnología, es el que podría saber cuestiones de tecnología como para definir un plan. La promesa que nos hizo Martín fue que la comunidad técnica va a integrar este comité. Hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna invitación para la reunión de mañana, por lo menos, ¿verdad? No. Si bien ellos pidieron que se acerquen los nombres de las personas que van a representar a la comunidad técnica, nosotros hicimos una votación a nivel nacional con representantes de diferentes ciudades. O sea, nosotros estamos preocupados por un tema de lo que decía el informe, justamente que el interior también esté metido en el diseño de estos planes, ¿verdad? Y no tenemos respuesta, no sabemos si vamos a estar en ese consejo, si no, lo que vemos hasta hoy es la agenda se ejecuta así como está, y así como está, nosotros creemos que es esencialmente pago de servicios a consultores extranjeros. O sea, son 130 millones que de alguna u otra manera van a ir a pagar a otros Vamos a usar semejante cantidad para pagar consultores y encima con todo respeto, no tengo nada en contra de los consultores internacionales, pero acá en Paraguay tenemos técnicos de primer nivel que incluso son llamados para trabajar afuera, ¿verdad? Es lo que nosotros estamos planteando. O sea, yo soy consultor, o sea, gano esto, pero si vamos a contratar consultorías, que sean consultorías de primer nivel, que nos den soluciones que necesitamos, estructurales que necesitamos. Y lastimosamente el tipo de consultoría que se trae con estos préstamos, como la ayuda del BID, como la ayuda de OEA, no tiene esa calidad, la calidad que nosotros necesitamos, normalmente, ¿verdad? Ya se sabe a quiénes van a contratar. Dentro de esta consultoría van a pedir la asistencia de quiénes, o esa es una información que también es una información reservada, prácticamente que Martín o Ale Peralta Bierzi tiene en un cajón bajo 7 llaves esa información. Bueno, nosotros justamente ayer Mati publicó accedimos a un correo donde justamente personal de director general, una directora general se comunicaba con un representante de la OEA para decir tenemos tantos miles de dólares, 545 mil dólares para contratarle a la OEA para lo que es ciberseguridad, por ejemplo. O sea, ellos ya tienen, no está publicado en ningún lugar. Se le va a pagar casi 600 mil dólares a la OEA. ¿Y para qué eso? Para hacer trabajo de consultoría para la implementación de los ejes de ciberseguridad, básicamente. ¿Y por qué no lo hacen ustedes? O sea, y esa es la pregunta, esos son los planteamientos. Y yo estoy seguro que de muy buena calidad y a lo mejor un menor costo. Probablemente, o sea, ese es el punto de todo esto, ¿verdad? En muchos casos, por eso a mí de repente no me preocupa el costo en sí de lo que es la agenda digital, de estos 130 millones. Ya está, claro. El tema está, si de estos 130 millones, 600 mil ya van afuera, porque todo esto va afuera, no queda en el país, no se mueve la economía, no se mueve el sector, no se generan empresas, por ende no se genera empleo, no se genera tecnología, nos matamos todos nosotros, básicamente, ¿verdad? Y seguimos consumiendo tecnología afuera, pagando royalties afuera. Ese es el tipo de plan que tenemos. ¿Quién es el
cerebro de todo esto? Aparecen, por supuesto, está la responsabilidad, por un lado, la cabeza de la institución, que es el ministro Alejandro Peralta Bierzi, y está el viceministro de Tecnología, que es Miguel Martín. ¿Ellos son los que diseñaron esta hoja de ruta o hay otras personas, consultores, que están sugiriendo y diciendo hagan esto, hagan lo otro? Este trabajo arranca desde el gobierno pasado, ¿verdad? Con el ministro David Ocampos, ¿verdad? De hecho, muchas de las ideas o muchos de los planteamientos que tiene la agenda digital ya son ideas que manejaba David desde hace tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del distrito digital. El distrito digital. Dentro de este plan de la agenda digital se pretende hacer un distrito digital. ¿Qué es el distrito digital? Es una propiedad de 5 hectáreas que está al costado del hospital de la Caballería, al lado mismo del hospital de la Caballería, donde se pretende tener el edificio del MITIC, porque no tiene edificio, ellos están alquilando un montón de lugares, y en ese lugar se va a centrar todo lo que es innovación. O sea, ¿qué pasa con Caguazú? ¿Qué pasa con Encarnación? ¿Qué pasa con Pedro Juan, con Concepción? Van a tener que venir a este lugar para tener innovación. De hecho, dentro de todo este proceso, Mati empezó una investigación con el tema del parque tecnológico. Matías Insaurralde, ¿verdad? Que mi partner en este tema, ¿verdad? Donde ya el Estado paraguayo de alguna manera invirtió $50 millones en un proceso de hace 10 años en un parque tecnológico donde no se ven resultados concretos de desarrollo tecnológico. Ahora se quiere repetir el mismo error en Asunción, centralizando el tema de tecnología. O sea, ¿qué pasa con esto? Vemos que se están reintentando acciones del Estado que ya sabemos que son fallidas. Vamos a pisar la misma piedra una vez más. Anteriormente era Senatic, ¿verdad? Sí, Senatic. Ahí arranca este proceso. Ahí arranca. Convengamos que, Luis, nosotros estamos de acuerdo con la agenda digital. Sí. En donde no estamos de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo es que el Estado debe plantear políticas a largo plazo para el desarrollo de tecnología, para el desarrollo de gobierno electrónico, para una transformación digital del Estado paraguayo. Es una herramienta que puede ayudar al achicamiento del Estado. Pero este plan plantea parchar y agrandar el Estado. De por sí no plantea una transformación digital, de por sí va a hacer que el Estado sea más ineficiente, por más que la meta que plantean sea la de solucionar problemas, como el tema de los trámites. Claro, en el objetivo se menciona todo lo que tiene que ver con la agenda digital, y esto lo repito porque escuché en el discurso o en las declaraciones que hace el viceministro, dice, y suena hasta interesante desde el punto de vista del marketing, digamos, acercar a las instituciones al ciudadano. Sí. Ahora que todos estamos con el teléfono en la mano todo el tiempo, entonces acercar información, servicios, etcétera, etcétera, al ciudadano. Es allí donde suena muy bien en el discurso, sí, como mismo. Marketing. Pero lo que reclaman ustedes es, en la práctica, esto va a aumentar la burocracia y finalmente no va a ser una solución. Claro, ¿qué pasa? Ese es el discurso que nosotros mismos también sostenemos en cuanto a lo que se tiene que hacer con gobierno electrónico. Claro, y ahí es donde estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es la cuestión? Cuando vos ves, y sí, estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, queremos eso. Nosotros como técnicos queremos eso, porque sabemos que va a ayudar a eliminar corrupción, va a ayudar a generar nuevos puestos de trabajo de técnicos calificados, con capacidad técnica y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Esta agenda plantea, por ejemplo, el tema de trámites, pero el tema de trámites no plantea como una solución estructurante de las diferentes instituciones, sino ya sabemos que también se hizo en los años 90, fue instalar determinado tipo de sistemas en los 10, o sea, antes había 10 ministerios, ahora creo que son 12, 15. En cada ministerio determinado tipo de sistemas sin que se integre a los sistemas actuales. ¿Qué significa eso? Se están comprando parches, se están comprando soluciones que van a paliar en algún momento la situación como sucedió en los años 90, pero finalmente no se va a llegar a utilizar ese tema del trámite
en línea como pretenden. También nos venden, y tenemos que ir a la pausa y a la vuelta seguimos hablando con Luis Benítez, de que con estos 230 millones de dólares que está manejando MITIC, vamos a dar, Paraguay va a pegar el gran salto tecnológico. Eso nos dicen. Pero con esto que estás relatando, da la sensación de que va a ser un blef, que no va a suceder esto. Por ejemplo, el otro día me contaba un funcionario que está en el área técnica, y digo, el Instituto de Previsión Social. Ellos tienen, no hay un sistema integrado, creo que tienen 8 tipos de sistemas. Y ojo con esto, que hay gente que le conviene que siga operando así, porque allí no se evitan los controles. Claro. O sea, para medicamentos tener un sistema, así mismo. Para internación tener otro sistema, entonces no está nada integrado, entonces eso genera el caos y eso hace que le convenga a algunos funcionarios. Es lo que sostenemos, es exactamente lo que sostenemos. Esta agenda digital no plantea una arquitectura unificada para el Estado paraguayo, para que este tipo de informaciones, el Contralor no tiene que estar viniendo a pedir documentación a las instituciones, él tiene que acceder directamente. No tendríamos que estar gastando tantos millones de dólares en papeles, eso tendría que estar todo integrado en sistemas con el acceso con transparencia y con los controles adecuados a toda la ciudadanía. En línea yo tengo que saber cuánto se gastó hoy, a quién se le pagó hoy. No puedo hacer ese tipo de cuestiones. Eso es gobierno electrónico. Y no vamos a tener ese tipo de información porque se parchan los diferentes sistemas y se hacen islas de esos sistemas. Lo que le conviene a determinados grupos empresariales. Totalmente lo contrario a lo que en esencia el espíritu pretende la agenda digital. Exactamente, en el discurso. En el discurso. O sea, hoy lo que se observa en la práctica es totalmente lo contrario. Sí, y sabemos, sostenemos que eso se va a mantener. Y después vamos a desarrollar lo otro que ya estamos viendo, que es un hecho real, porque estamos hablando del objetivo, en esencia, de lo que es la agenda digital, acercar la institución a los ciudadanos, centralizar, tener un sistema integrado para que todo la información esté a un clic del ciudadano. Pero los otros se están dando desembolsos. Estábamos mirando en el informe casi 760.000 dólares en 2 cuestiones, alquileres, gratificaciones. ¿Compensa eso? ¿Corresponde? O sea, ¿quiénes se benefician con esta historia? Vamos a hablar de esto a la vuelta a la pausa. Porque un tema que... Seguimos con Luis Benítez, él es consultor independiente. Esto que me estás contando, Luis, fuera del aire, pues es gravísimo. Yo no tenía idea. Sí sabía de que con Matías Insaurralde, vos que están haciendo cuestionamientos, reclamos en realidad, cuestión de transparencia, y es lo que todos queremos saber, cómo se va a usar la plata. Palabra más, ¿cómo se va a usar esos 130 millones de dólares? Pero no sé si podés contar esto. ¿Le denunciaron a ustedes ante la Secretaría Nacional de Inteligencia? No. ¿Cómo es? ¿Ustedes son los malos de la historia? Nosotros somos los malos de la historia, sí. La cuestión es así. Dentro de todo este proceso de denuncias, colegas de todos los niveles, de todas las instituciones, del sector privado, de los diferentes ministerios, nos acercaron todo tipo de documentación. Ahora, dentro de una de esas, nos acercan una nota donde oficialmente el MITIC le dice al BIT: esta es la dirección de correo de la persona que va a encargarse de las compras. Al ver el correo electrónico, notamos que no es el dominio propio del Ministerio de Tecnología. O sea, no es @mitic.gov.pi. ¿Y de quién era? @mcit.com.pi. ¿Qué es MCIT? MCIT, hicimos la investigación, era un dominio que está relacionado a una de las empresas del Grupo Bierzi. Concretamente una de las empresas donde justamente el ministro trabajaba anteriormente. Claro, Alejandro Peralta. El mismo día que hicimos la denuncia, el equipo técnico del MITIC se desliga del contrato de admisión de ese dominio y nosotros compramos ese dominio, ¿verdad?
al comprar el dominio con Matías, tuvimos acceso a una serie de correos de toda la comunicación que había entre el equipo del MITIC y los diferentes actores que forman parte del diseño de este plan, ¿verdad? Gente del BID, consultores, gente de la región, consultores locales, etcétera, ¿verdad? Empezamos a analizar eso, ¿verdad? Obviamente ellos se dieron cuenta de eso, que metieron la pata al borrar, el desligarse del dominio. Y el siguiente movimiento que hace el señor Peralta Vierti es... Un paréntesis. Metieron la pata al desligarse, sí. Decís, pero tampoco podían seguir. Sí, o sea, pero tampoco es ilegal, pues ese es el problema. Hacer eso tampoco es ilegal. Ah, entonces ellos se desligan. Se desligan justamente para, no sé, para ponernos a nosotros en offside. Bueno, ¿y qué pasó después? Después de eso, el ministro, por nota, pide ayuda a la Secretaría Nacional de Inteligencia para hacer una serie de trabajos y de investigación sobre las acciones que se estaban haciendo con respecto a este tema. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Sí, tenemos las notas de ese pedido, tenemos inclusive la nota de designación de los agentes. Peralta Vierti le envía al ministro de Inteligencia. Ayúdame en esto. ¿Investigarlo ustedes? Sí. Porque ustedes O ocupaban sea, ese dominio. no hay nombres. Investigación de hackeo de nuestros sistemas, de nuestros servidores, porque creemos que fueron comprometidos. No fueron comprometidos los servidores de MITIC, porque finalmente lo que sucedió concretamente con el tema del dominio fue todos los biblioratos del MITIC se fueron a un depósito de Vierti. Eso fue lo que sucedió. Claro. ¿Verdad? Entonces, ellos saben que tuvimos acceso a eso, entonces piden ayuda para ver de alguna manera que esos correos no salgan. De alguna manera buscan, no sé, judicializar todo el proceso, las denuncias. Cuando... Para mí esto es terrorismo de Estado, Jorge. Para mí esto es terrorismo de Estado. Esto demuestra la actitud real y concreta de todo el equipo de abogados que está en el MITIC actualmente. Pues gravísimo lo que estás contando. Tenemos todas las notas. Terrorismo de Estado, decís. Yo creo que sí. Porque en realidad... Amedrentamiento esto es. Porque en realidad, en la lógica, debería funcionar de la siguiente manera. Integrarles a ustedes, Claro. que son, como decís vos, forman parte de la comunidad técnica. Integrarles a ustedes, profesionales técnicos paraguayos, para que se trabajen en conjunto. Porque al final lo que ustedes quieren es que esto funcione. Y sin embargo, pasa totalmente lo contrario. Se está buscando algún elemento que les comprometa a ustedes y terminen ustedes en la justicia. Así mismo. Ese es el escenario en que estamos, ¿verdad? Yo creo que por eso también muchas de las reuniones no continuaron, porque esto sucedió ya hace tiempo, ¿verdad? Creo que fue de agosto esas notas, ¿verdad? A mí me llamó la atención, sobre todo porque es joven. Yo no lo conozco, le invitamos varias veces acá para hablar de este tema. Nunca aceptó, entre paréntesis, no está obligado de hecho a venir, pero sí como funcionario público sí está obligado a dar explicaciones al viceministro Miguel Martín. Probamos con él, porque Alejandro Peralta Vierti es imposible hablar con él, ¿verdad? Rarísimo ministro de Comunicaciones que no hable, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Y le invitamos a Miguel Martín, no aceptó. Pero ante la reacción que vimos en el Twitter, que usa redes sociales para dar información, para informar lo que ellos quieren informar, los cuales le atacaron a Matías. Sí. Matías Insaurralde, que es un desarrollador, un técnico de primera que vive, no sé, yo siempre le digo que es un ciudadano del mundo, está en Moscú, está en Canadá, está trabajando, ¿verdad? Y de repente está acá. Y él lo acusaron, pero ¿cuáles son con qué intereses oscuros pretenden ustedes acceder a esta información? No hay ningún interés oscuro, es simplemente gente que está en el tema, como vos, que es un consultor independiente, quiere saber cómo se va a usar la plata. Y estamos hablando de 130 millones de dólares para un proyecto que en esencia o en puridad, si se aplica como se tiene que aplicar, nos conviene a todos. Así mismo. Pero no se está haciendo eso. Así mismo. Mira, nosotros estamos convencidos de lo siguiente. Una política pública no puede venir de arriba nada más. Se tiene que socializar. Se tiene que socializar, se tiene que interactuar con los otros actores de la sociedad. Para eso están esas instituciones. La universidad, la sociedad civil en sí,
El sector privado también, ¿verdad? Porque hay mucha gente del sector privado que está preocupado con esto. Obviamente hay cierto sector que, al contrario, quiere que se ejecute así como está, ¿verdad? Y la comunidad técnica, sabemos que un plan con todos estos integrantes va a llegar a tener éxito. Pero una cuestión así de venir a imponer, esto se tiene que hacer, porque yo digo, sin ningún sustento técnico, científico, por al fin y al cabo para eso está la ciencia y la técnica, para tomar decisiones racionales sobre los planes de acción para el desarrollo del país. Ante este escenario que describís, Luis, y el reclamo, el pedido, transparencia que piden ustedes, ¿qué es lo que se puede hacer a partir de ahora, más allá de contar esto a la gente, a la ciudadanía, cómo se está manejando? ¿Qué es lo que se puede? Recién estaba escuchando el anuncio del tema que íbamos a desarrollar, el diputado que estaba con nosotros dice, las puchas, esto se está manejando de esa manera. Yo creo que tendríamos que avanzar en ese sentido, en llegar a otras instancias, más allá del trabajo que están haciendo ustedes, integrar a otros actores y, ¿por qué no?, parlamentarios. De hecho, yo creo que Sebastián García del Partido Patria Querida está como que muy empapado también con este tema, haciendo algunos reclamos. Lo escuché en una intervención en la Cámara de Diputados hablar al respecto. Pero yo creo que este es un tema que debemos involucrarnos más. Yo supongo que como el nombre, por eso te preguntaba que me expliques qué era agenda digital, como que hasta ahora solo manejan los técnicos quizás, entonces nosotros, el ciudadano común, como que está muy alejado todavía porque cuesta digerir de qué se trata. Claro. Bueno, mira, si tenemos algún problema nosotros, es el hecho de que ni Matías, ni yo, ni mucha gente que forma parte de esta comunidad técnica no tiene ningún tipo de afiliación política, ningún tipo de organización, ya sea gremio o una asociación, no tenemos ninguna de esa representación. Existen actores que tienen esa representación jurídica. Lastimosamente para el Estado es muy difícil hablar con un ente amorfo como el que tenemos, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista jurídico. Entonces, como no pueden hacer eso, como no quieren hacer eso, nosotros estamos viendo la manera, de alguna manera, de institucionalizar eso para, con diferentes estudios que vamos a ir haciendo, que estamos haciendo, que vamos a ir haciendo llegar a los actores correspondientes en estos próximos 4 o 5 años para demostrar, lastimosamente, ya sobre lo hecho, que se está accionando mal, ¿verdad? Por ejemplo, este tema del Parque Tecnológico Itaipú, una investigación que ya empezó Mati, que está terminando. Eso se va a presentar en el Congreso, en diputados, en las próximas semanas. Y ahí justamente se va a contrastar qué es lo que se hizo, qué es lo que queremos hacer con la agenda digital, con el distrito digital. Y lo mismo vamos a ir haciendo acción por acción de la documentación que nos entregaron, ¿verdad? Porque no existe documentación técnica. Mucho tenemos que adivinar de la información que tenemos, lastimosamente porque no existe un diálogo con el equipo técnico, sí con el equipo de abogados de Peralta Bierzi, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, en los próximos meses, seguir las denuncias con documentación, con informes técnicos, con números, contrastando nuestra realidad, la acción, la región, el mundo, qué es lo que se está haciendo. Es lo que podemos hacer, porque al fin y al cabo no tenemos musculatura política. Claro, ustedes son técnicos. Son técnicos, están en eso. Claro, nosotros no nos representa, no sé, ingenieros colorados. Claro. Lo otro que a mí me preocupa, esto que decís, como se le pide al Servicio Nacional, o la Secretaría, mejor, Nacional de Inteligencia, que se investigue, por ahí aparezca o digan de que tanto Matías Insaurralde, tanto vos están hackeando equipos, información. Seguro. Que tiene que ver con Estamos seguridad, esperando eso. que tiene que ver con seguridad nacional, o que estamos tenga que ver eso. con información confidencial. Entonces les caigan encima. Esto están hablando demasiado, necesitamos que se callen. Para que tengan una idea, en la nota, justamente, Peralta Bierzi hace referencia a sistemas de seguridad nacional. ¿Viste? No existe ni un solo documento que defina cuáles son esos sistemas. Claro. ¿Qué se entiende por seguridad nacional? ¿Qué se entiende por seguridad nacional? Cuando que en realidad acá lo que se está pidiendo es, por un lado, que a mí me queda claro después de tu exposición y esto que nos estás contando, y muy sencillo para que la gente entienda. Acá se tienen 130 millones de dólares. Nosotros queremos saber cómo se va a usar la plata. Es simplemente eso. Y lo otro,
que los técnicos, la comunidad de técnicos, desarrolladores informáticos, etcétera, etcétera, forme parte, se siente en la mesa a trabajar. Es simplemente eso. Y que se haga a la luz pública, no de manera oscura, exactamente. Con información incompleta, con información sesgada. Es simplemente eso. Así mismo. Da la sensación de que Alejandro Peralta Bierzi, es cierto, bien el sector privado pudo haber sido muy exitoso manejando medios de comunicación, pero al estar al frente de una institución pública no se maneja como una empresa privada, como un boliche tuyo no se maneja. Hay otros códigos, hay otros parámetros y hay leyes que se tienen que cumplir y tienen que respetar. Acá Jorge, también, respecto a ese punto concreto, ¿verdad? Que también fue una preocupación de la comunidad en su momento, no tuvimos el eco para alarmar. La creación de este ministerio, así como está hoy, fue para que el amigo del presidente tenga un ministerio. Un superministerio. No tiene sentido fusionar Senatix con SICOM. Son ejes completamente diferentes que tienen complejidades total y absolutamente diferentes. Y por eso hoy algunos senadores oficialistas reconocen el problema que se tiene en comunicación. Sí. 2 senadores oficialistas. Así Juan mismo. Carlos Galaverna, y hoy hablé en Radio 1 con Enrique Baqueta, reconoce el problema de comunicación que tiene este gobierno. El Estado paraguayo tiene que rever su error. El Ministerio de Tecnología y Comunicación tiene que ser solamente tecnología y comunicaciones. Sí. Categórico. Luis, un gusto y gracias por estos datos. Vamos a ir en contacto. Cuando quiera, Jorge, cuando quiera la comunidad. Nosotros nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.